Estás escuchando La Carrera de Psicología en podcast, un recorrido completo por cada tema con base científica basado en el programa oficial de la Universidad Europea. Hoy vamos a examinar a fondo algo que hacemos, constantemente, pero en lo que rara vez reparamos, cómo llegamos a entender nuestra propia mente y también la de los demás. Efectivamente. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en cómo sabemos lo que sabemos? O, no sé, cómo organizamos los pasos para una tarea complicada. Pues justo de eso va la cosa. Vamos a tratar la metacognición y la teoría de la mente. El objetivo es desentrañar un poco qué son estos conceptos, qué relación guardan entre sí y cómo se van desarrollando, sobre todo, en los primeros años de vida. Eso es. Empezaremos por definir la metacognición, sus partes, luego veremos su vínculo con la teoría de la mente, seguiremos la pista de cómo evoluciona esta última y finalmente, pues, retomaremos el desarrollo metacognitivo. ¿Nos ponemos a ello? Son, como decías, dos piezas clave en la psicología del desarrollo, fundamentales para entender no solo cómo aprendemos, sino también, y esto es crucial, cómo nos relacionamos. Claro. Comprender cómo reflexionamos sobre nuestro propio pensamiento y cómo interpretamos los estados mentales de otros es, esencial. Vale, pues arranquemos con la metacognición. Suena un poco técnico, ¿no? Pero es básicamente eso de pensar sobre el propio pensamiento. Sí, es una buena forma de empezar a entenderlo. Algo así como ser conscientes de nuestros procesos mentales. Ajá. Su estudio formal, despegó en los años 70, con figuras como Flavel y Brown. Inicialmente se centraron mucho en la metamemoria. Metamemoria. Sí, o sea, lo que sabemos sobre nuestra propia memoria. Pero en esencia, la metacognición es el conocimiento que tenemos sobre nuestro propio conocimiento y sobre cómo funciona nuestra cognición en general. Entiendo. Saber cuánto sabes de un tema, por ejemplo, o si se te da bien o mal recordar caras, ese tipo de cosas. Es un conocimiento como de segundo orden. Entendido. Y mencionaste antes que esto no es algo simple, que tiene como diferentes partes, ¿verdad? Efectivamente. Se suele dividir en dos grandes componentes que, están muy relacionados. El conocimiento metacognitivo y el control metacognitivo. Conocimiento y control. Vale. Podríamos decir que uno es el saber qué sobre nuestra mente y el otro es el saber cómo regularla, como las dos caras de la moneda. Hablemos primero del conocimiento metacognitivo. Si es el saber qué, ¿a qué tipo de saberes nos referimos? Es lo que podemos decir que sabemos sobre cómo pensamos. Justo. Es la parte más declarativa, lo que podemos verbalizar. Piensa en las preguntas que lanzabas al principio. ¿Cuánto sé sobre este tema? ¿O cuáles son los pasos para hacer un buen resumen? Ajá. Pues hacen referencia a este tipo de conocimiento. Y a su vez se suele subdividir en 3 categorías. A ver, desglosemos esas categorías. ¿La primera? La primera es el conocimiento sobre la persona. Se refiere a las creencias que tenemos sobre nosotros mismos como aprendices o pensadores. Por ejemplo. Pues, por ejemplo, las matemáticas se me dan fatal o tengo buena memoria para las fechas. Son nuestras autopercepciones sobre capacidades y limitaciones cognitivas, nuestra propia evaluación. De acuerdo. La autoevaluación, ¿cómo nos vemos? Y la segunda categoría. La segunda es el conocimiento sobre tareas. Esto implica entender las características de una tarea concreta y lo que nos exige. Vale. Saber, por ejemplo, que un examen tipo test requiere reconocer la respuesta correcta entre varias opciones, mientras que uno de desarrollo exige recordar, organizar ideas o conocer los pasos para elaborar un esquema útil. Tiene sentido, sí. Conocer el terreno de juego. Y la tercera categoría debe ser sobre cómo hacer las cosas, las herramientas. Más específicamente sobre las estrategias. Y este es un conocimiento crucial, y más complejo. Es de tipo condicional. Condicional. Sí, porque no se trata solo de conocer diferentes estrategias, memorizar, hacer resúmenes, relacionar ideas, pedir ayuda, lo que sea, sino de saber cuándo, cómo y por qué usar una u otra. Ah, claro. Por ejemplo, decidir si estudiar una asignatura memorizando datos o buscando conexiones profundas, pues dependerá mucho del tipo de materia, de cómo nos van a evaluar, del tiempo que tengamos. Hay que seleccionar la herramienta adecuada para el trabajo adecuado, vamos. Exactamente. No vale cualquier estrategia para cualquier cosa. Muy claro. Entonces tenemos el conocimiento sobre nosotros, sobre las tareas y sobre las estrategias. Esa es la parte del saber qué, la declarativa. Y la otra cara de la moneda, el control metacognitivo. Pues si el conocimiento era el saber qué,
El control es el hacer qué. El hacer. Vale. Es la parte procedimental, la autorregulación activa de nuestros procesos cognitivos mientras estamos pensando o aprendiendo. No se trata de lo que sabemos en abstracto, sino de lo que hacemos para gestionar nuestra cognición. Entiendo. ¿Y cómo funciona ese hacer? Generalmente se describen 3 fases principales. Aunque, ojo, en la práctica están muy interconectadas y se influyen mutuamente. No es lineal. ¿Y cuáles son esas fases de la acción mental, digamos? Son planificación, supervisión y evaluación. Planificación, supervisión, evaluación. A ver, La planificación ocurre antes de empezar la tarea o al inicio. Implica fijar objetivos, seleccionar estrategias apropiadas, organizar los pasos a seguir, anticipar posibles dificultades. prepararse. Eso es. Puede ser muy explícita, como hacer un guión detallado antes de una presentación, o más implícita, más automática. Entendido, la preparación. ¿Y después, mientras hacemos la tarea? Durante la ejecución de la tarea entra en juego la supervisión. Es el seguimiento continuo de nuestro propio proceso. Hacernos preguntas como ¿estoy entendiendo lo que leo? ¿Me estoy desviando del plan? ¿Está funcionando la estrategia que elegí? Como tener un monitor interno, ¿no? Exacto. Como un control de calidad constante. Ah, esa vocecita que a veces nos dice, oye, que te has perdido cuando estamos leyendo algo denso. Esa misma. Y si esa vocecita detecta un problema o simplemente al terminar la tarea, pues llegamos a la evaluación. El momento de valorar. Justo. Consiste en valorar tanto el proceso seguido como el resultado final. ¿Conseguí el objetivo? ¿Fue eficaz la estrategia que usé? ¿Podría haberlo hecho de otra manera? ¿Qué he aprendido de cara al futuro? Pero has dicho que no son lineales. O sea, no es planifico, luego superviso y al final evalúo y ya está. No, suena más dinámico. Para nada. Esa es una idea clave. Son fases interconectadas y recursivas. Se influyen constantemente. ¿Cómo? Pues puedes estar supervisando, detectar un problema, entonces evalúas que el plan inicial no funciona, vuelves a planificar sobre la marcha, ejecutas ese nuevo plan, supervisas de nuevo. Es un ciclo dinámico, un ir y venir. Pongamos un ejemplo práctico. Pienso en alguien, no sé, preparando una receta de cocina nueva. ¿Vale? Primero planifica. Lee la receta, comprueba los ingredientes, piensa en los pasos, ¿no? Sí. Empieza a cocinar y va supervisando. ¿Está el fuego a la temperatura correcta? ¿Tiene la masa la textura adecuada? De repente, prueba la salsa y evalúa que le falta sal. Ajá. Entonces, vuelve a la supervisión, añade sal poco a poco, probando, hasta que evalúa que está bien. Y quizás al final evalúa todo el proceso. La próxima vez empezaré por la salsa porque tarda más. Es un ir a venir constante. Es un ejemplo perfecto. Ilustra muy bien esa naturaleza cíclica y flexible del control metacognitivo en acción. No es un algoritmo rígido. Bien, creo que tenemos una imagen bastante completa de la metacognición. El conocimiento sobre uno mismo, las tareas y las estrategias, por un lado, y el control activo mediante planificación, supervisión y evaluación, por otro. Eso es. Ahora, la pregunta clave. ¿Cómo encaja aquí la teoría de la mente? Mencionaste antes que estaban relacionadas. Están íntimamente relacionadas. De hecho, hay un consenso bastante amplio en considerar que la teoría de la mente es, en cierto modo, la base sobre la que se construye la metacognición. La base, como los cimientos de un edificio. Algo así, sí. Primero necesitamos desarrollar la capacidad de entender las mentes ajenas para luego poder reflexionar sobre la nuestra propia con cierta profundidad. Parece que entender al otro precede a entenderse a uno mismo a este nivel. Eso es interesante. ¿Implica que una se desarrolla antes que la otra? Generalmente sí. La teoría de la mente tiene un desarrollo muy notable en la primera infancia y por eso se estudia mucho en esas edades tempranas. Ya. La metacognición, especialmente sus aspectos más complejos y explícitos, como el uso consciente de estrategias o la evaluación detallada, parece requerir más tiempo y maduración cognitiva. Por eso su estudio se centra más en la niñez media, la adolescencia y la edad adulta. ¿Y cuál dirías que es la diferencia fundamental en su objeto de estudio? O sea, ¿en qué se fija cada una? Pues la teoría de la mente pone el foco en comprender los estados mentales de otras personas, sus intenciones, deseos, creencias, emociones. Atribuirles una mente, vamos. Mirar hacia afuera.
Exacto. En cambio, la metacognición se centra en el conocimiento y la regulación de los propios procesos cognitivos. Mira hacia adentro, hacia la propia mente. Aunque, como vemos, están conectadas. Para mirar bien adentro, quizá primero hay que saber mirar afuera. Vale. Pues centrémonos ahora un poco en la teoría de la mente. ¿Qué es exactamente? Suena casi a leer el pensamiento, pero imagino que es algo más científico. Es menos esotérico, desde luego. Es la habilidad fundamental para atribuir estados mentales, pues eso, pensamientos, creencias, deseos, intenciones, etcétera, a uno mismo y a los demás. Ajá. Y para comprender que estos estados mentales son los que causan el comportamiento, es darse cuenta de que los otros tienen una perspectiva propia, que puede ser diferente de la nuestra. Y comentaste que se empieza a desarrollar muy pronto. ¿Desde cuándo podemos ver indicios claros? Bueno, hay precursores casi desde el nacimiento, como la atención conjunta o la imitación temprana. Pero hitos más claros surgen pronto. Alrededor del primer año, los bebés ya empiezan a interpretar las acciones de los demás como intencionadas, dirigidas a un objetivo. Ya con un año. Sí, ven que si alguien estira la mano hacia un objeto es porque quiere ese objeto. Y hacia los 2 años dan un paso más importante. Empiezan a entender que los deseos y los sentimientos de los demás guían lo que hacen. ¿Hay alguna forma de comprobar esto en niños tan pequeños? Que no pueden explicárnoslo, claro. Sí, hay estudios muy ingeniosos que usan métodos observacionales o tareas muy sencillas. Uno muy clásico es el de Wellman y Woolley, allá por 1990. A ver, cuéntanos. Pues les contaban a niños de 2 años historias muy simples. Por ejemplo, sobre un personaje, Johnny, que quería encontrar su pelota. En diferentes versiones de la historia, pues Johnny encontraba la pelota, o no la encontraba, o encontraba un juguete diferente. Vale. Luego les preguntaban a los niños, ¿está Johnny contento o triste? ¿Y va a seguir buscando o va a parar? ¿Y qué respondían los niños de 2 años? Me intriga. Pues acertaban de forma bastante consistente. Entendían perfectamente que si Johnny encontraba lo que deseaba, la pelota, pues estaría contento y pararía de buscar. Lógico. Y si no lo encontraba, o encontraba otra cosa que no quería, pues estaría triste y seguiría buscando. Esto demuestra que ya conectaban el estado mental interno, el deseo de Johnny, con las emociones, contento, triste, y las acciones consecuentes, parar o seguir buscando. Es una comprensión temprana de la psicología del deseo, ¿no? Exactamente. Entender los deseos parece ser un primer paso, relativamente más sencillo. Supongo que comprender las creencias es más complicado, especialmente si son erróneas. Muchísimo más. Darse cuenta de que los demás tienen creencias sobre el mundo y sobre todo que esas creencias pueden ser diferentes de las nuestras y aún más crucial, que pueden ser erróneas, que no se correspondan con la realidad. Ese es un salto cognitivo enorme. Sí, me imagino. Para estudiar cuándo se produce este salto, se utiliza muchísimo la famosa tarea de la falsa creencia. Ah, sí. El experimento de Sally y Anna o alguna de sus variantes. ¿Puedes recordar brevemente cómo funciona, para quien no lo conozca? Claro, la versión más conocida es justo esa, la de Sally y Anna. El niño que participa en el estudio observa una escena, como una obra de marionetas. Sally tiene una canica y la guarda en su caja. Luego, Sally se va de la habitación. Vale. Mientras Sally está fuera, entra Anna, coge la canica de la caja de Sally y la esconde en su propia cesta. Entonces, Sally vuelve a la habitación. Y aquí viene la pregunta crucial para el niño observador. ¿Dónde buscará Sally su canica? La respuesta lógica, si entiendes la falsa creencia de Sally, es que buscará en la caja, ¿no? Porque ella cree que sigue allí, aunque nosotros y el niño observador sepamos que Anna la cambió a la cesta. Correcto. Ella actúa según su creencia, no según la realidad. Y lo que se observa de manera muy consistente en diferentes culturas es un cambio evolutivo claro en las respuestas de los niños. ¿A qué edad se da ese cambio? Pues los niños de 3 años típicamente fallan. Dicen que Sally buscará en la cesta, donde está realmente la canica ahora. Curioso. ¿Por qué? Parece que les cuesta inhibir su propio conocimiento de la realidad. La canica está en la cesta, y adoptar la perspectiva errónea de Sally. No pueden representar mentalmente esa creencia falsa. Pero esto cambia poco después, ¿verdad? Sí, es un cambio bastante marcado. Alrededor de los 4 años, la mayoría de los niños empiezan a responder correctamente. Entienden que Sally actuará basada en su creencia falsa y, por tanto, buscará en la caja.
Vaya salto. Sí, este logro se considera un hito fundamental en el desarrollo de la teoría de la mente. Se piensa que este cambio está relacionado con la maduración de otras capacidades cognitivas básicas, en particular la función ejecutiva. ¿La función ejecutiva? ¿Qué tiene que ver? Pues la función ejecutiva nos ayuda a manejar diferentes representaciones mentales a la vez, la realidad versus la creencia de Sally, a inhibir respuestas automáticas o prepotentes, decir dónde está realmente la canica, y a ser flexibles mentalmente. Todo eso es necesario para resolver la tarea de la falsa creencia. Entiendo. ¿Es como si el hardware cerebral necesitara madurar un poco? Algo así. Y este avance en entender las creencias falsas no viene solo, forma parte de un cambio más general en cómo entienden la mente los niños. ¿En qué sentido? Pues en ese mismo periodo, más o menos entre los 3 y los 5 o 6 años, los niños también empiezan a comprender mejor conceptos como la mentira o el engaño, que claro, dependen de manipular las creencias de otros. Claro, para mentir tienes que saber que el otro puede creer algo falso. Exacto. También entienden mejor la diferencia entre apariencia y realidad o las distinciones sutiles entre diferentes verbos mentales como pensar, saber, creer, adivinar, soñar. Se vuelve una comprensión más rica y matizada de la vida mental. ¿Y cuándo dirías que esta teoría de la mente está, digamos, razonablemente desarrollada? Bueno, el desarrollo continúa, pero podríamos decir que hacia los 6 o 7 años los fundamentos de la teoría de la mente están bastante bien establecidos para las situaciones cotidianas. Todo esto de entender las mentes de los demás, que parece tan abstracto, ¿qué importancia tiene en la vida real? ¿Cuáles son sus implicaciones prácticas? Son enormes, enormes, sobre todo para el desarrollo social. Somos criaturas intrínsecamente sociales. Nuestras vidas dependen de la interacción constante con otros. Sí. Comprender sus intenciones, deseos, creencias, emociones es absolutamente vital para navegar por el mundo social con éxito. Nos permite predecir qué harán los demás, comunicarnos eficazmente, cooperar, competir, empatizar, construir relaciones de amistad, resolver conflictos. Vamos, que es la base de la interacción humana. Prácticamente. Sin ella, el mundo social sería caótico e impredecible. Entiendo. Entonces, si hay dificultades en este desarrollo, me imagino que puede haber problemas. Claro, pueden surgir problemas significativos en la interacción social. Esto se ha estudiado especialmente en relación con el trastorno del espectro autista, el TEA. Ajá. Numerosos estudios, desde hace ya décadas, han encontrado que las personas con TEA, en promedio, muestran más dificultades en tareas clásicas de teoría de la mente, como esta de la falsa creencia. ¿Y eso se relaciona con sus dificultades sociales? Pues sí, se piensa que estas dificultades en comprender los estados mentales ajenos pueden estar en la base de algunos de los desafíos que a menudo presentan en la comunicación social recíproca y en el establecimiento de relaciones con iguales. Pero es importante no simplificar esa relación, imagino. No será una causa única y directa. Exacto, hay que ser muy cautos aquí. Primero, es fundamental recordar que hay una gran variabilidad dentro del espectro autista. Muchas personas con TEA desarrollan estrategias compensatorias muy eficaces para desenvolverse socialmente, aunque quizás su forma de procesar o entender la situación social sea diferente. Ya. Y segundo, las dificultades en teoría de la mente rara vez aparecen aisladas. Suelen estar interrelacionadas con otros aspectos del funcionamiento cognitivo que también pueden ser diferentes en el TEA, como por ejemplo ciertas características del control ejecutivo, planificación, flexibilidad mental, o en la forma de procesar la información global versus los detalles, lo que se llama coherencia central débil. Es un cuadro complejo. Muy bien. Queda clara la importancia de la teoría de la mente y su desarrollo, y también la necesidad de matizar en casos como el TEA. Volvamos entonces a la metacognición. Si se apoya en la teoría de la mente, ¿cómo se desarrollan sus componentes, el conocimiento y el control, a lo largo del tiempo? Pues como decíamos antes, tradicionalmente se ha enfocado su estudio a partir de la edad escolar. Se pensaba que era una capacidad más tardía, que requería cierta madurez. Pero la visión actual es distinta, ¿no? Sí, la visión actual es más matizada. Hay cada vez más pruebas de que existen habilidades metacognitivas, rudimentarias, o sea, básicas, ya en la etapa preescolar, entre los 4 y 6 años, e incluso antes para algunos aspectos muy básicos. ¿Y a qué se debe ese cambio de perspectiva? ¿Por qué antes se pensaba que era más tardía, si los niños ya mostraban esas capacidades? Bueno, en parte por las herramientas de evaluación que se usaban.
Muchos estudios clásicos requerían que los niños verbalizaran explícitamente sus conocimientos o sus planes. Les preguntaban, ¿cómo sabes eso? ¿Qué vas a hacer para recordar esta lista? Claro. Y eso es difícil para un niño pequeño. Exacto. Las habilidades verbales y de introspección explícita son limitadas en los más pequeños. Pero cuando se usan métodos que no dependen tanto del lenguaje, ¿Cómo cuáles? pues como observar su comportamiento de planificación mientras juegan, fijarse en sus expresiones faciales de duda o confianza, o usar tareas de elección no verbal, ahí sí se empiezan a detectar estas capacidades más temprano. Interesante. Y un punto importante que mencionaste antes sobre la metacognición, y que me parece clave, es que no es algo fijo, ¿verdad? Que no nacemos con un nivel y ya está. Fundamental. Eso es importantísimo. La metacognición se puede enseñar y se puede entrenar. No es algo estático. ¿En serio? ¿Se puede mejorar en pensar sobre el pensamiento? Sí, hay muchísimos programas de intervención educativa, por ejemplo, para mejorar la comprensión lectora o la habilidad para escribir textos, que se basan precisamente en eso. ¿En qué? En enseñar a los estudiantes a ser más conscientes de sus propios procesos de lectura o escritura, eso sería el conocimiento metacognitivo, y a regularlos activamente, eso sería el control. Planificar antes de escribir, supervisar si están entendiendo mientras leen, evaluar el texto final. ¿Y funcionan esos programas? Pues sí, en general estos programas suelen mostrar mejoras significativas en el rendimiento académico en esas áreas, lo cual demuestra que la metacognición es maleable. Muy interesante esa idea de que se puede entrenar. Veamos entonces cómo evoluciona de forma, digamos, natural el conocimiento metacognitivo. ¿Cómo cambia lo que saben los niños sobre sí mismos, las tareas y las estrategias a medida que crecen? A ver, respecto al conocimiento sobre la persona, sobre uno mismo, hay una tendencia muy clara al principio. Los niños pequeños, de 5 o 6 años, son tremendamente optimistas sobre sus capacidades cognitivas. Ah, sí. Sí, tienden a sobreestimar cuánto van a recordar, cuánto van a aprender, lo bien que lo van a hacer. Es el típico sesgo de optimismo infantil. El clásico, yo puedo con todo, me acordaré de todo. Eso es. Pero bueno, a lo largo de la educación primaria, digamos hasta los 10-12 años aproximadamente, esta autoevaluación se va ajustando poco a poco y se vuelve más realista. ¿Y por qué? Pues porque empiezan a usar criterios más objetivos para juzgarse, tienen más experiencia con el éxito y el fracaso, reciben notas, escuchan el feedback de los profesores, se comparan con sus compañeros, y eso les ayuda a calibrar mejor sus puntos fuertes y débiles. Vale, se vuelven más realistas sobre sí mismos y sobre el conocimiento de las tareas. Este va muy de la mano de la experiencia escolar, lógicamente. A medida que se enfrentan a más tipos de tareas académicas, resolver problemas de mates, escribir redacciones, hacer experimentos, estudiar historia, pues van aprendiendo qué implica cada una, qué se espera de ellos. Aprenden haciendo. Eso es. Sin embargo, aunque aprendan a hacerlas bien, les cuesta más tiempo poder explicar explícitamente, con palabras, cuáles son las demandas específicas de cada tarea. Una cosa es saber hacer y otra saber explicar cómo se hace. Entiendo. Y finalmente, el conocimiento sobre estrategias, que dijiste antes que era el más complejo. ¿Cómo evoluciona? Sí, este es el que tiene un desarrollo más prolongado, el más tardío en madurar del todo. Aunque los niños usan estrategias desde muy pequeños, señalar, repetir, la capacidad de elegir conscientemente la estrategia más adecuada para una situación particular, Ajá. poder justificar esa elección, uso esta porque, y sobre todo ser flexible y cambiarla si no funciona. Eso no suele estar bien establecido hasta finales de la primaria o incluso principios de la adolescencia. Requiere una reflexión más sofisticada sobre el propio aprendizaje. Vale, queda claro el desarrollo del conocimiento. Pasemos entonces al desarrollo del control metacognitivo, la parte activa. Planificar, supervisar, evaluar. También se pensaba que era tardío. Tradicionalmente sí. Se consideraba que la capacidad de aplicar de forma deliberada, flexible y eficiente estos ciclos de control a tareas complejas, sobre todo académicas, era algo que maduraba más plenamente en la adolescencia y la edad adulta. ¿Y por qué se pensaba eso? Pues en parte ligado también al desarrollo del lóbulo frontal del cerebro, que es clave para las funciones ejecutivas y la autorregulación, y que tiene una maduración más prolongada. Pero como adelantabas antes, parece que hay raíces más tempranas también para el control.
Efectivamente, estudios más recientes que a menudo usan metodologías más observacionales o cualitativas en contextos más naturales como el juego o proyectos en el aula han encontrado evidencias claras de estas habilidades de control en acción en niños preescolares. ¿Puedes darnos algún ejemplo? Sí, mira, por ejemplo, un estudio analizó muy detalladamente a 2 niños de 5 años trabajando juntos en un proyecto de ciencias en clase. ¿Y qué observaron? Pues observaron cómo eran capaces de dividir la tarea general en submetas más pequeñas, cómo planificaban los pasos a seguir, cómo supervisaban su progreso mutuamente. Oye, ¿y lo estamos haciendo bien? ¿Nos falta algo? Y cómo evaluaban el resultado final de su proyecto. Con 5 años ya mostrando esa organización. Impresionante. Sí, y no es un caso aislado. Otro trabajo, por ejemplo, observó a niños de entre 3 y 5 años en actividades de juego semiestructuradas en el aula, como puede ser repartir muñecos equitativamente en unas sillas. ¿Algo cotidiano en infantil? Pues sí. Y encontraron que los niños mostraban secuencias claras de control. Una planificación inicial, por ejemplo, poner un muñeco por silla, una supervisión durante el proceso, mirar si alguna silla tiene más o menos muñecos, la corrección de errores si detectaban un desequilibrio, mover muñecos de sitio y una evaluación final, comprobar visualmente que el reparto era justo. Vaya, o sea que incluso jugando aplican estas fases. Exacto. Demuestra que no es algo que solo aparezca con tareas académicas formales. Entonces, la conclusión sobre el desarrollo del control metacognitivo también es más compleja de lo que parecía inicialmente. Así es. La conclusión actual sería que, aunque el control metacognitivo sofisticado, consciente, verbalizable y flexible se refina enormemente durante la etapa escolar, de los 6 a los 12 años, y sigue desarrollándose después en la adolescencia y la edad adulta, Sí. ya existen habilidades funcionales rudimentarias pero importantes de planificación, supervisión y evaluación en la etapa preescolar, entre los 3 y los 6 años. Son como los cimientos esenciales sobre los que se va a edificar un control más avanzado y consciente después. Fantástico. Recapitulando un poco todo lo que hemos hablado, que ha sido mucho y muy interesante, hemos visto qué es la metacognición, Sí. ese conocimiento sobre nuestro propio funcionamiento mental, dividido en conocimiento sobre nosotros mismos, las tareas y las estrategias, y también la capacidad de dirigir activamente nuestros procesos mentales, planificar, supervisar y evaluar. Exacto. El saber y el hacer sobre la propia mente. Y hemos entendido que esta capacidad, la metacognición, no surge de la nada, sino que parece asentarse sobre otra habilidad fundamental que se desarrolla antes. La teoría de la mente. Esa capacidad crucial para entender que los demás tienen su propia vida mental. Sus deseos, intenciones, creencias e incluso creencias falsas que no coinciden con la realidad. Una habilidad que se desarrolla de manera muy significativa entre los 2 y los 7 años más o menos, y que resulta indispensable para nuestras interacciones sociales. Fundamental, sí. Y finalmente hemos trazado también el desarrollo de ambos aspectos de la metacognición, el conocimiento y el control, viendo que, aunque su refinamiento lleva tiempo y esfuerzo y está ligado a la maduración y la experiencia, hay habilidades básicas presentes mucho antes de lo que se solía pensar. Eso es. Lo realmente interesante, creo, es apreciar esa profunda conexión entre entender a los demás y entendernos a nosotros mismos pensando y aprendiendo. Son como dos caras de una misma moneda evolutiva, y ambas son esenciales para adaptarnos, aprender y, en definitiva, vivir en sociedad. Totalmente. Y, sobre todo, recordar eso que hemos comentado, que no son capacidades fijas inmutables, sino que evolucionan con la experiencia y, muy relevantemente, pueden ser estimuladas, fomentadas y mejoradas a lo largo de toda la vida. Eso último abre una puerta muy interesante. Si sabemos que podemos entrenar la metacognición para mejorar en ámbitos académicos, como la escritura o la resolución de problemas matemáticos, ¿Sí? ¿qué posibilidades se abren si pensamos en entrenar estas habilidades de forma más amplia, más allá de lo académico? ¿Podríamos, por ejemplo, mejorar nuestra capacidad de comprensión interpersonal, nuestra empatía o incluso nuestra propia gestión emocional a través de un entrenamiento metacognitivo específico a lo largo de la vida? Es una reflexión muy pertinente. Si podemos aprender a regular mejor nuestro pensamiento para estudiar, ¿por qué no para gestionar nuestras emociones o entender mejor las perspectivas ajenas? Ahí hay un campo enorme. Pues ahí dejamos esa reflexión pendiente para que cada uno le dé una vuelta. Hasta la próxima. Esto fue La Carrera de Psicología en podcast. Suscríbete para seguir aprendiendo.